Pessoal, bom dia a todas, todos e todos presentes. Em nome do Sintete, da ADUFO, a gente quer dar boas-vindas a todos que estão aqui, boas-vindas à Leida também por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre a saúde. Antes de iniciar, antes de chamar para a mesa, a gente quer convidar todo mundo para assistir um videozinho que a gente pegou de algumas fotos que a gente já tinha do hospital. A Leida já andou hoje mais cedo lá um pouquinho, mas para que a gente possa apresentar o resto do hospital de maneira rápida para ela, a gente fez um videozinho também. Depois a gente convida para a mesa todo mundo, mas para poder ver mais à vontade. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Georgetânia, eu sou professora do Instituto de História, sou presidenta da ADUFO. É uma grande satisfação para nós, da ADUFO, junto com diversos movimentos sociais, o Sintete, o Levante, o Afronte, o MST, a Consulta Popular, o MTL. Certamente eu vou esquecer algum movimento porque estou sem minha cola. Mas é uma grande alegria organizar essa atividade aqui, essa visita da companheira Aleida Guevara aqui no Triângulo Mineiro. Nós estamos fazendo uma jornada de solidariedade ao povo cubano. Estamos nos organizando para conhecer mais essa história, a história da resistência, a história da Revolução Cubana. E ontem tivemos um evento muito importante, muito bonito, no Campo Santa Mônica. E hoje temos a oportunidade, então, de estarmos aqui no Campus Umuarama para fazer uma conversa com vocês sobre a saúde em Cuba. Então, queria agradecer muito a Leida por esse esforço de estar conosco,
Ontem até tarde, hoje agora já pela manhã, 8h15, nós já estávamos na rua, mas é um privilégio para nós termos essa companheira, essa mulher médica cubana, ativista, que traz tanta esperança para nós nesse momento. Então, nós vamos fazer uma saudação aqui rápida dos membros da mesa, para que imediatamente a gente possa ouvir a nossa querida companheira Aleida Guevara. Estamos aqui, então, organizando a disposição e agradecendo a presença de todos e todas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero, antes de tudo, cumprimentar a ADUFO e o Sintete, aí nessas duas entidades, cumprimentar todos os movimentos que participaram dessa programação, certo? Para, vamos dizer assim, possibilitar que a lei entrasse em contato com a nossa comunidade da maneira mais ampla e representativa possível. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Parabenizo pela iniciativa e quero, Aleida, mais uma vez te dizer da minha alegria também, da minha honra de te reencontrar. Eu estive na ilha algumas vezes, nós nos encontramos lá também, em Cuba, mas ontem a Jorge fez uma brincadeira, que ela falou que você é a mais nova amiga dela, que talvez você não saiba, Eu, além assim, de fazer minhas essas palavras da Jorge, eu quero te dizer que talvez você não saiba, também, mas você é ao mesmo tempo minha irmã e a minha sobrinha. Esse grupo, principalmente de militantes da nossa geração, Jorge, nós crescemos admirando muito o seu pai, a sua história. Ele teve um peso extraordinário na nossa formação. Você ouve isso a sua vida inteira, Isso também se faz verdade aqui no nosso caso. Eu me lembro que o primeiro registro, assim, com memórias do Che, que eu li ainda adolescente, foi aquele livro do Ricardo Rojo, Meu Amigo Che, onde ele contava a história, do seu pai de uma maneira muito íntima, assim, e de alguma forma até um pouco desimbuído, às vezes, do ranço da política nua e crua. E, inclusive, no livro, ele narra os momentos, as circunstâncias do seu nascimento. Então, isso tudo, para mim, foi muito importante na minha formação. E dos registros que está lá, e que é uma das frases mais difundidas pelo mundo aí sobre o Che, é aquela de que se você treme de indignação contra a injustiça cometida contra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, isso faz de nós companheiros. Em algumas literaturas, irmãos. Para nós que somos militantes, comprometidos, companheiros e irmãos são praticamente sinônimos. Portanto, como seu pai era um revolucionário, e ele era meu irmão, faz de você minha sobrinha. Como você também é uma mulher revolucionária, isso te faz também minha irmã. Então é com esse sentimento fraterno que eu te recebo aqui mais uma vez. Agradeço muito pela sua visita, e quero fechar dizendo que essa sua visita tem vários propósitos para a gente aqui. Esse propósito de formação da nossa comunidade, no momento extraordinário da história, quando a ADUFO e o Sintete começaram a planejar, não existia ainda esse contexto, mas vejam que a sua vinda calhou com um momento em que o Brasil está vivenciando uma centelha do ataque imperialista que Cuba resiste há anos. Então, isso é oportunamente muito importante, e por tudo isso também eu quero te agradecer. Mas o tema nosso hoje aqui também, ele é o tema da saúde. E nós temos um sistema de saúde extraordinário. Você teve a oportunidade de conhecer já alguma coisa do Brasil, muita coisa do Brasil, mas o sistema cubano também é extraordinário. Nós temos muitas experiências de sistemas de saúde no mundo, e o que difere de uma maneira assim, estrutural, um sistema do outro, qual é o peso que o Estado tem, certo, na condução desses sistemas de saúde.
E um dos sistemas que a gente mais admira, né, e que a gente estuda bastante, é o modelo cubano. Então, nós queremos muito te ouvir, né, sobre essa experiência de um Estado que cuida, de um Estado cuidador, certo? O nosso também o Sistema Único de Saúde é extraordinário, mas aqui a gente sofre uma influência e uma disputa permanente com as forças que estão presentes e organizadas no mercado, né? E isso faz muita diferença. E se a gente observa os outros modelos no mundo, isso acontece também em todos os outros países que têm as experiências mais avançadas de um sistema universal. Então a gente gostaria de ouvir um pouco dentro da sua fala hoje, né, sobre esse sistema cubano. Tá bem? Então, muito obrigado pela oportunidade, eu fico aqui à disposição com vocês. Obrigada, Tião. Lígia? Bom dia, meu nome é Lígia, eu sou coordenadora do Sintete UFO na pasta do HC. Trabalho no HC desde 2002, dentro do hospital, a Leida. Agradecer imensamente por essa oportunidade, que só tem a agregar conhecimento para a gente, da sua vivência, e falar que uma pessoa doce e maravilhosa igual você, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, falar depois do Tião é difícil, né? Porque o Tião tem uma retórica que deixa a gente sem palavras, né? O Brasil vive, como o Tião já disse, um momento muito terrível, né? Onde a gente tem aí vários órgãos lutando contra a democracia do Brasil, porque eles querem retornar ao poder para fazer o que já fizeram antes, que a gente viu que não é legal. Assim como acontece em Cuba, os embargos fazem com que aquele país não exponencie o potencial que eles têm para o mundo. E isso graças a justamente essa repressão que o sistema imperialista e capitalista faz com Cuba. Ontem, na sua explanação, eu tive um vislumbre maior sobre o que acontece em Cuba. Quando você falou sobre a falta da medicação que existe em Cuba por conta de embargos, quando você falou que os navios que chegam em Cuba são taxados em dobro e não podem mais fazer comércio com os Estados Unidos, com seus parceiros, isso me causou uma tristeza tão grande, porque na verdade eles não estão fazendo isso com Cuba, eles estão fazendo isso com seres humanos. E a mesma coisa que hoje acontece na Palestina, estão fazendo isso com seres humanos, não estão fazendo isso com o governo, não estão fazendo isso com a estrutura física, estão fazendo isso com os seres humanos. E isso nós precisamos pensar no mundo. Por isso, como sindicalista, como pessoas que lutam pelos direitos das pessoas, cada um de nós tem que ter a consciência democrática e lutar como o pai da Leida lutou pelo povo, por cada um de nós, e não por uma estrutura física. O exemplo do Che, ele é muito, muito arraigado na nossa cultura. Ele é muito sanguíneo para nós. A minha geração, ela se baseou muito nas lutas que Che Guevara fez pelo povo dele e pelo povo de outros países também. Inclusive morreu por conta disso, pela sua luta pelo povo, né? E nós, brasileiros, temos isso no nosso sangue. E temos que continuar efervescendo isso, para que nós não soframos da mesma forma que o povo cubano sofre há mais de 60 anos. Há 63 anos, o povo cubano sofre esse embargo dos Estados Unidos. E lá não chegam medicações suficientes, lá não chegam alimentos suficientes. E isso a gente tem que colocar na nossa realidade, no nosso pensamento, e não deixar ser levados por mentiras que são comumente replicadas pelo imperialismo, pelo capitalismo para o resto do mundo. Então é isso, agradeço muito, imensamente a sua presença aqui na nossa cidade, na nossa vida, a luta que vocês empenham, isso é de grande espelho para nós. Muito obrigado
o Sintete está sempre presente na vida das pessoas que mais sofrem em Uberlândia. Nós fazemos ações pelos movimentos, fizemos ações durante a pandemia pelas aquelas pessoas que estavam em necessidade, quando o governo municipal negou ajudar essas pessoas. Inclusive com um projeto que foi apresentado na Câmara de Vereadores para dar alimento às pessoas que estavam em casa sofrendo na época da pandemia, reclusão, e que o prefeito vetou. E o Sintete saiu e levou cesta básica, levou medicamento para essas pessoas. Essa é a nossa ação, levou máscara. Então essa é a nossa ação e isso tem que ser pautado no nosso coração, de cada um de nós. Muito obrigado, amigo. Pessoal, nós já vamos passar para a Leida, mas antes eu queria dizer que nós estamos fazendo uma campanha de solidariedade. Já falamos ontem no evento e eu preciso falar agora de novo para vocês, porque talvez alguém saia e não possa participar. Em função da falta de medicamentos no momento e de insumos, a gente tem enviado algumas malas de remédios. E o Sintete disponibilizou uma conta que a gente pode fazer um Pix, que é para fazer a compra desses medicamentos. Tanto o Sintete como a Adufo já ajudam normalmente, mas a gente pode fazer a nossa contribuição, que pode ser R$1, R$2, R$1.000, o tanto que vocês puderem, mas também é um gesto de solidariedade para o que vocês vão saber mais do que está acontecendo em Cuba. Então, eu queria aproveitar e pedir para vocês pegar o celular de vocês e na seguinte chave Pix. Se puder, inclusive, colocar ali, Natália, não consegue não, mas se conseguir Apoio Cuba, a palavra apoio, Cuba, minúsculo, 2025, apoio Cuba 2025, @gmail.com. Vocês podem fazer o teste, eu fiz agora há pouco e deu certo. E eu espero que vocês também possam, com qualquer valor, a gente vai estar participando desse gesto de solidariedade concreto também, para reforçar esses nossos laços e a gente estar junto nessa grande luta. Sim, nós vamos colocar também nas nossas redes, vai ficar bem bonito. Mas, sem mais delongas, nós vamos passar para a nossa companheira Aleida Guevara, agradecendo muito por ela estar conosco e se disponibilizar a sair do seu país, como sempre é muito habitual para o povo cubano. Onde tem uma emergência, uma necessidade, o povo cubano, especialmente os médicos e médicas cubanas, estão em solidariedade e levando conhecimento e tanta coisa boa que o povo cubano tem. Obrigada, Aleida, e a palavra agora é sua. Cadê as palmas para a nossa comunidade? Buenos días, ¿no? Todavía. Buenos días a todos y a todas. Esto es una exposición un poco larga, pero vamos a hacerla rápida y breve. Es para ayudarme a poder representar a ustedes más o menos el concepto del sistema de salud en Cuba. Vamos. El artículo 72 de la República de Cuba, la Constitución, dice: la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan. Ese está ahí en la Constitución y a diferencia de otras constituciones, esta se cumple. Esa sí se cumple. Seguimos. Esto es una comparación en 1959, cómo vivíamos con el triunfo de la revolución, ¿verdad? Es decir, ustedes pueden ver ahí el analfabetismo un
la Organización Mundial dice que era realmente hasta un 60%, porque había personas que lo único que podían hacer era firmar, no podían leer ni siquiera un cuento a un niño. Pero bueno, ya 40 es bastante analfabetismo y pueden considerarlo casi al 60%. Ahora, 3 universidades, una escuela de medicina, era lo que había en el país. 6.200 y pico de médicos, no veo desde aquí mucho, mayoría en grandes ciudades, dedicados al ejercicio privado. El éxodo del 50% de estas personas al triunfo de la revolución, si fueron para Estados Unidos. Nos dejaron con apenas 6.000 médicos en todo el país. Mortalidad infantil mayor de 60 por 1.000 nacidos vivos. Si cada 1.000 niños que nacían, 60 morían antes de cumplir el primer año de vida. Expectativa de vida inferior a los 60 años, inmunización infantil muy limitada y escasos centros de investigación sin financiamiento. Triunfo de la revolución. Se inicia la implementación de una política nacional de salud. En 1960, transformación del Ministerio de Salubridad en Ministerio de Salud Pública y se crea el Sistema Nacional de Salud basado en la colaboración internacional, la orientación profiláctica y la participación de la comunidad. Estos son los pilares del Sistema Nacional de Salud. Primero, gratuidad. La salud es un derecho del pueblo, por tanto, no se puede lucrar con la vida de un ser humano. Segundo, es con un carácter universal para todos los cubanos sin distinción, ni raza, ni religión, ni ideología, nada. Pero además con un carácter internacionalista, porque nosotros somos hijos de africanos y de españoles. Nos dejaron muy poca población autóctona y debemos a África un gran compromiso, porque gracias a ellos somos hoy el pueblo que somos, con esa alegría de vida, con esa fuerza de enfrentar, es gracias a los africanos. Y esa mezcla, esa mistura entre africanos y españoles es el que forma la cultura cubana. También un poquito asiática, porque también entraron los chinos en el folclore cubano. Pero en general, lo más importante que tiene un ser humano es poder devolver lo que recibe. Nosotros hemos recibido mucha solidaridad, por tanto, un deber del médico cubano es servir en cualquier parte del mundo. Así nos forma, con ese carácter de solidaridad. Y lo más importante en la salud pública es el carácter preventivo, porque nos dimos cuenta que era mucho más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla. Por tanto, la prevención de enfermedades es fundamental en el sistema de salud cubano. Seguimos. En una sociedad donde dígame ahí porque no leo, de la población está, el 96% de la población está alfabetizada, el 97,5% de los jóvenes hasta 14 años y el 92% hasta 16 años estudian. 1,7 millones de habitantes estudian. El nivel medio de escolaridad es de 9º grado, pero se aspira a tener por lo menos, como mínimo, un 12 grado, es decir, el preuniversitario para nosotros. En el 2020 la mortalidad infantil de 4,9 por 1.000 nacidos vivos. Realmente ahora subió un poquito después de la pandemia. Tuvimos problemas serios de salud en Cuba y aunque resolvimos la pandemia con las vacunas que creamos, de todas maneras quedaron secuelas, sobre todo en las mamás, en las futuras mamás. Y eso trajo como consecuencia un aumento de la mortalidad infantil en los primeros meses de vida. Por tanto, la mortalidad ha subido a 5 en este momento. Mortalidad infantil menores de 5 años, 6,2 por 1.000 nacidos vivos, más o menos se mantiene igual.
mortalidad materna 40 por 100.000 nacidos vivos. Esta aumentó también un poco, por eso que le decía las consecuencias de la pandemia. Bajo peso al nacer del 5,6%, expectativa de vida de 78,45%, pero ahora realmente en el 2030 Cuba pasa a ser quizás el país de Latinoamérica con más población vieja per cápita, porque nosotros somos 11 millones de habitantes y el 23% de la población cubana hoy ya tiene más de 60 años de edad. Es decir, que somos una población que va envejeciendo mucho, precisamente por la calidad de la salud. Es decir, prolongamos la vida y eso hace como consecuencia que tengamos una población bastante longeva ya. Cuadro de salud donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros siempre decimos, Cuba es un país pobre, del llamado tercer mundo. Vivimos como un país pobre, pero morimos como un país rico, porque morimos de las enfermedades del primer mundo. Programa de inmunización que cubre 18 enfermedades, incluyendo el COVID, y cobertura de la atención a un 99,9% de la población cubana. Porque en los lugares más lejanos, es decir, en las montañas, en los lugares más difíciles del acceso, ahí está el médico de familia. Cuando él detecta cualquier problema en un niño o una mamá o un adulto mayor, lo envía inmediatamente a un lugar donde puede ser atendido directamente la patología. No espera a que llegue un momento crítico, no, lo envía antes. Entonces, por ejemplo, en esos lugares, Santi Espíritu, que es una provincia central de Cuba, hoy todavía tiene mortalidad infantil 0, mortalidad materna 0, y tiene muchos espacios donde ocurre esto, es decir, están en la montaña y está el Escambray, que es la zona montañosa del país, del centro del país, y todas las personas que tienen alguna patología, alguna cuestión que le llame la atención al médico de familia, lo mandan de inmediato a la capital de la provincia. Y si la provincia no puede resolverlo, lo manda a la capital del país. La cuestión es proteger la vida del ser humano en toda su magnitud. Seguimos. Aquí, bueno, ya les dije, universal, gratuito, accesible, regionalizado, integral, con una concepción internacionalista y preventivo. Este es el sistema de salud. Seguimos. Aquí, bueno, principales realizaciones en los sistemas, en estos 60 años, digamos que lo más importante es la prevención de enfermedades. Nos queda mucho todavía ahora por trabajar con las enfermedades crónicas, no transmisibles, que es realmente lo que estamos muriendo en el país. Es decir, los accidentes vasculares encefálicos, los infartos del miocardio, el cáncer. Por eso el polo científico se dedica sobre todo a trabajar en esos aspectos. Ahora bien, para mejorar esta situación tenemos que empezar a trabajar con los niños. Para mejorar el nivel de vida de la población, lo más importante es una infancia saludable y sin malos hábitos. El de fumar, el de beber y por supuesto las drogas. Eso es combatido totalmente en el país, pero desgraciadamente han entrado casos, tenemos casos en este instante, y la cuestión es enfocar el esfuerzo de salud en la primera infancia, para así evitar que sea una juventud con problemas y una adultez con problemas. Seguimos. Esto es como se forma el sistema de salud. ¿Ven? Está el Consejo Popular, que sería, es decir, está la Asamblea Nacional, las asambleas provinciales, ¿verdad? Y después los consejos de municipios, que son los más importantes para nosotros. El Consejo Popular está formado en ese municipio y él controla a los médicos de familia. Si todas las quejas que la población pueda tener del médico de familia, los recibe el Consejo Popular. El área de salud, ahí están los médicos de familia,
con los policlínicos. Es decir, médico de familia, atendemos alrededor de 190 familias aproximadamente cada médico. Es un médico general integral. Atiende a esa población. Él decide si hay, por ejemplo, pacientes que son, digamos, que hay en esa zona alguna muchacha que se ha prostituido. Tiene una posibilidad de tener SIDA, el VIH. Por tanto, hay que mandarla al centro de investigación para quitarnos de encima la preocupación de que pueda estar enferma. Tenemos el médico de familia entonces que dispensariza, le llamamos así, va buscando cuántos cardiópatas tiene, cuántas hipertensiones tiene en su área de salud, cuántos diabéticos, y eso implica que entonces tiene que tener un contacto directo con el profesional ya especializado que está en el policlínico, que puede ser un clínico general, puede ser un endocrino, puede ser un alergólogo, un cardiólogo. Entonces, en dependencia de las dudas que tenga este médico de familia, acude o manda al paciente al policlínico, o el especialista baja una vez a la semana a dar consulta junto al médico de familia, lo que hace que el paciente no tenga que movilizarse hasta el policlínico y el especialista lo puede valorar allí. Si él decide que ese paciente tiene que ser atendido quirúrgicamente o tiene que tener una presión mayor, entonces va al policlínico o al hospital especializado. ¿Ya? Ese es más o menos cómo nos movemos. Es muy importante esto porque también la farmacia, es decir, si tú sabes cuántos pacientes tienes asmáticos en un área, tú sabes que en esa farmacia tiene que depositarse tanta cantidad de broncodilatadores, porque tienes los pacientes ahí. Entonces es como una reinformación con el sistema de salud nacional, que nos voy mandando, el médico de familia es quien va dirigiendo todo lo que se necesita. Claro, ¿qué pasa ahora? Muchos de nuestros médicos de familia no están allí. Muchos están cumpliendo misión internacionalista. Entonces, hay médicos que tienen mucha presión de trabajo porque tienen que cubrir su área más el área del compañero que está de misión. Y eso es un dolor de cabeza, no es fácil eso. Entonces, por eso ahora se ha reactivado más los policlínicos, para que si el médico de familia no está, el paciente sabe que puede acudir de inmediato al policlínico. Y ahí está el especialista que puede valorarlo. Así es como funcionamos. Y el control lo tiene el Poder Popular. Si hay quejas, por supuesto, el Ministerio de Salud va directo a la Asamblea Nacional. La muerte de un niño se discute en todo el país. Un solo niño que se nos muera, tiene que ser analizada la causa de esa muerte. Pues es una enfermedad mortal, bueno, ahí no podemos hacer gran cosa. Pero de todas maneras hay que estar atento a la familia, cómo sintió la atención médica, si tiene alguna queja, si hay algún problema o si está satisfecho con la atención. Todo eso se recibe a nivel de los distintos poderes populares, ya sea provincia, municipio o nación. Así trabajamos. Decimos, los pediatras en Cuba decimos que siempre tenemos la espada de Damocles encima, porque en Cuba un niño no se puede morir si no es un accidente fatal o una enfermedad fatal. No puede ser. La vida de un niño es sagrada. ¿Ya? Seguimos. Esto es, bueno, el Sistema Nacional de Salud, todas las atenciones que tiene. Por ejemplo, ustedes van a ver que también tiene estomatología, todo lo que es dentista, todo es dentro del Sistema Nacional de Salud y también gratuito. ¿Qué ha pasado? En estos últimos tiempos hay algunos que se han puesto a trabajar de forma privada, pero eso lo combatimos mucho, porque la salud no puede ser un negocio. Y la dentadura
todo lo que es la boca es muy importante para el sistema de salud. Por ahí entra todo. Por tanto, tiene que estar en buenas condiciones. Y es prioridad del sistema de salud. Seguimos. Aquí, bueno, es lo del área, ¿ves? Consultorio, policlínico, la casa de los abuelos, el centro de salud mental, hogar materno, óptica, farmacias y clínica estomatológica. El policlínico es quien controla todas estas áreas. Muy interesante las casas de los abuelos y las casas de salud mental y hogar materno. Les explico. En Cuba ustedes saben que el problema económico es muy serio. En el llamado periodo especial, que es cuando desaparece el campo socialista europeo, las mujeres embarazadas se ponen a veces muy majadera para comer, ¿no? Esto no me gusta, esto me da náusea, esto no sé qué. Bien, en ese periodo especial la comida en Cuba escaseó bastante, pero además de eso empezamos a inventar comida, ¿no? El picadillo, decimos, la carne picada, molida, le agregábamos soya para hacer una masa cárnica mayor y que nos diera para todo el mundo. Pero hay personas alérgicas a la soya y el sabor de esa carne no es muy buena que digamos, eso se lo puedo garantizar. Entonces hay mujeres embarazadas que no querían comer eso. Empezamos a tener disminución de peso de niño al nacer. Inmediatamente se crearon los hogares maternos para tratar de llevar allí a todas estas mujeres embarazadas que tenían dificultad, tanto económica como psíquica, para comer y darles una alimentación adecuada para impedir que el niño naciera bajo peso. Ahí surgieron los hogares maternos. El centro de salud mental es que tratamos, por supuesto, de que los pacientes psiquiátricos que puedan estar deambulando, que no tengan que estar en un hospital ingresado porque son pacientes graves que hay que ingresarlos por la misma salud de ellos y de sus familiares. Pero los que vamos controlando, que pueden salir ya, están en estas casas que van por el día como un círculo infantil. Los dejan en el día a sus familiares, ahí se les da tratamiento, tienen cosas manuales que hacer y después en la tarde los recogen nuevamente. Lo mismo pasa con la casa de los abuelos. Muchos abuelos en Cuba se han quedado solos. La familia pudo haber emigrado o simplemente no los atiende. Entonces el Poder Popular detecta este señor como esta o esta señora y lo manda para la casa de los abuelos, que está en la mañana, igual ingresa allí, puede jugar dominó, puede jugar cosas, hacer tejido, bailan mucho. Y después, ejercicio, por supuesto, también. Se le toma la presión arterial, se le vigila la glicemia, todas las cosas que hay que hacer, y en la noche, si el familiar quiere, lo recoge y se lo lleva entonces para su hogar. Tratamos de que estas personas no duerman fuera del hogar, porque eso también les perjudica. Es decir, ahí en la casa de los abuelos ellos se divierten, la pasan bien, pero necesitan regresar a sus casas. Para ellos es importante eso. Bueno, seguimos. Estos proyectos de salud pública cubana para el 2025, que es lo que tenemos dificultad todavía en cumplir, por supuesto, porque no contábamos con la pandemia, que nos golpeó muchísimo. Imagínense que nos quedamos prácticamente sin reservas en el Estado y los cambios presidenciales en Estados Unidos que han provocado un mayor efecto del bloqueo sobre el país. Por tanto, muchas de estas cosas que habíamos pensado que ya en el 25 teníamos, no lo hemos logrado totalmente. Por ejemplo, las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud, estamos en un combate continuo. Cienfuegos es la ciudad en Cuba que se tomó de modelo para esta actividad. Es muy interesante las cosas que se han hecho a pesar de la pandemia, a pesar del problema económico, con la participación del pueblo, porque eso es importantísimo. La participación de los pacientes, de los familiares, para
poder tener un mayor control de salud. Es muy importante que la persona entienda cuál es su patología, cuál es el problema, cómo podemos controlar la enfermedad, qué dificultades va a encontrarse, es decir, prepararlo para enfrentar la enfermedad, incluyendo a los niños asmáticos, los niños diabéticos, aprenden a controlar su enfermedad de pequeñitos a través del trabajo con los padres. Seguimos. Instituciones asistenciales, bueno, ahí más o menos, eso sigue estando más o menos igual. Hasta ahora no hemos tenido que cerrar ningún centro, al contrario, los institutos de investigación han aumentado porque es un pilar dentro del país para poder también buscar divisas, porque a través de este polo científico nosotros podemos vender o negociar. Por ejemplo, en Asia tenemos un lugar, no les voy a decir dónde, que tenemos un laboratorio donde hacemos muchas de estas cosas que crea Cuba, y ellos a su vez pueden entonces expandirse, pueden dárselo a otros países, pueden venderlo y nosotros recibimos un % de eso, que por ley del bloqueo no podríamos hacerlo nunca, porque Estados Unidos persigue eso hasta la saciedad. Por ejemplo, la única vacuna efectiva contra la meningoencefalitis meningocócica B es cubana, es la cubana. Los gringos trataron de hacer una inmediatamente más rápido, más bonita, pero no lograron el efecto. Y sigue siendo la cubana la mejor que está en el mundo. Pero eso son cosas únicas así, porque si no ellos nos aplastan, tratan por todos los medios de acabar con lo que nosotros creamos a través de una competencia muy desleal, porque ellos tienen una industrialización mucho mayor que la nuestra. Seguimos. Aquí, bueno, las principales causas de muerte en Cuba, como ustedes van a ver, es de un primer mundo. Son las causas de un primer mundo. ¿Ya? Atención a la madre y al niño. Esto es muy bonito siempre, siempre, y se mantiene. Si la mamá en Cuba es, decía Fidel, el taller donde se forja la vida, por tanto hay que protegerla, hay que cuidarla. Y tiene todo un sistema encima de ella para ver la tensión arterial, la alimentación, la glicemia, las alteraciones que el feto puede traer. Desgraciadamente, mi hija pasó por eso hace poco. El feto que traía tenía posibilidades de enfermedades muy graves, como un Down, enfermedades de Crohn. Entonces, el médico le da la posibilidad al paciente de decidir, ¿quiere continuar el embarazo o quiere interrumpirlo? Ella decidió interrumpirlo. Entonces, ese tipo de cosas es la que tratamos por todos los medios de que la mamá en Cuba tenga esa posibilidad. El embarazo es una cuestión muy seria, porque usted trae un ser humano al mundo y tiene que tener las condiciones por lo menos mínimas para darle salud y además alegría al bebé. Y un niño que es, por ejemplo, no deseado, que fue un embarazo no planificado, eso puede traer muchas consecuencias a la familia. El aborto en Cuba es legal, sin problema ninguno, y se realiza en las instituciones médicas. Nunca un legrado fuera de una institución médica. Eso es importantísimo, porque hay que proteger la vida de la mujer, ¿ya? Entonces es legal, sin problema. Lo que hacemos es tratar de dar educación sexual a nuestros muchachos, porque el legrado es una de las operaciones más peligrosas que hay, es a ciega, es la mano del médico ahí, al mejor escribano se le puede ir un borrón, ¿no? Y eso es fatal. Entonces, intentamos no hacer muchos legrados, por supuesto, dando mayor educación sexual y protección de ambos en la relación sexual. Eso lo hacemos a nivel de las escuelas. Empezamos desde pequeño a formar la conciencia de que el embarazo tiene que ser deseado, planificado y con las condiciones adecuadas. Seguimos.
Bueno, estas son enfermedades que son ya eliminadas en Cuba desde todos estos años que ustedes ven allí. Eliminación de formas clínicas del tétanos neonatal, la meningitis tuberculosa y eliminación de complicaciones graves del síndrome de rubiola congénita y meningoencefalitis. En estos momentos algunos destellos han vuelto, por ejemplo en el sarampión, pero no como sarampión, realmente es una modificación, porque la población en general está vacunada. Pero bueno, hay algunas veces, por ejemplo, la tuberculosis en los últimos años aumentó en Cuba, que estaba prácticamente eliminada, que son las condiciones de vida que tenemos. El problema económico realmente golpea a todo, y una de las cosas es que la gente a veces se descuida o no tiene el medicamento adecuado en ese momento. Seguimos. Enfermedades que han reducido su morbilidad y mortalidad. Aquí tienen. Seguimos. Enfermedades que no constituyen problemas de salud. Ahí la tienen también. Seguimos. Y este es el SIDA, el VIH. La terapia, nosotros decíamos ayer que Cuba es capaz de producir prácticamente todos los medicamentos que necesita para combatir o para controlar la enfermedad, pero mucho de ello también lo donamos a África, porque tienen 46 millones de pacientes con HIV. Entonces, en ese caso hay que ser solidarios siempre, ¿no? Entonces, tenemos para los nuestros, pero compartimos con otros pueblos del mundo, igual que con Haití también, se le dona. Seguimos. Programa de tratamiento estos son los productos que hacemos, el acceso al 100% de los pacientes, entrega los medicamentos al Instituto de Medicina Tropical, en las red farmacias también, y se producen los 6 medicamentos antirretrovirales. Seguimos. Atención al adulto mayor. Aquí tenemos que aumentar el trabajo porque la población va envejeciendo. Nosotros tenemos muchos pediatras y no tenemos tantos geriatras. Hay que invertir la cuenta ahora y estimular a que los nuevos profesionales de la salud hagan la especialidad de geriatría, porque es la que más nos hace falta en los próximos años. Pero bueno, hay que trabajar mucho con el abuelo, porque son personas que dieron lo mejor de sí para la sociedad. Entonces la sociedad les debe que vivan tranquilos y que disfruten sus últimos años con toda la seguridad posible, ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho en ese aspecto todavía. Tenemos que aumentar más los hogares de ancianos, tenemos que aumentar más nuestros especialistas, tenemos que aumentar más el trabajo social. La Federación de Mujeres Cubanas en Cuba se ocupa sobre todo de esto. Cuando hay personas mayores solitas en la casa que son incapaces a veces de hacerse su alimento, la Federación de Mujeres paga el servicio a algunas compañeras para que vayan a las casas, limpien la casa, le hagan el alimento a las personas mayores, y eso lo asume la Federación de Mujeres Cubanas. Entonces también los muchachos nuestros que están estudiando, por ejemplo, fisiatría, que están estudiando la rehabilitación, van y prestan servicio a estos pacientes en sus casas, ayudándolos a mejorar el tono muscular, ese tipo de cosas. Pero todavía hay mucho que hacer, todavía estamos en pañal en este sentido, hay que trabajar muchísimo más. Seguimos. Bueno, aquí tienen los recursos humanos, más o menos el número de trabajadores del sistema de salud, el 70,3% somos mujeres, subimos al 72% en este momento. Personal de enfermería, los médicos por habitante, los estomatólogos por habitante. Cuba es hoy uno de los países con más médicos por habitante en el planeta. Las instituciones docentes, ya ven cuántas universidades tenemos médicas. De aquella única que había, hoy 13, hoy 29 facultades. Todo el mundo que quiera en Cuba puede estudiar medicina. El único problema que tienen es capacidad mental para hacerlo. Nada más. Ahí no se pide otra cosa. Y se ha bajado mucho el promedio, cosa que no me gusta mucho desde el punto de vista personal,
Me parece que no podemos poner tan bajita la cosa, ¿no? El promedio ahora es 85-86% del estudiante de preuniversitario que termina tiene que hacer 3 exámenes, biología, biología, historia y español, para entrar a la Universidad de Medicina. Si lo logra con el promedio entra, no tiene problema, porque tenemos necesidad de muchos médicos por todos los servicios que estamos prestando en gran parte del mundo. Pero tienen que tener calidad. El médico cubano que termine su carrera tiene que ser un profesional de primera. Si no, no los queremos. Seguimos. Esta institución es docente, ustedes ven la matrícula. Yo no sé si yo les puse la de ELAM, mírala ahí abajo, que son los estudiantes extranjeros que estudian medicina y otras especialidades de salud en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, con 1.654 estudiantes. Hemos graduado más de 7.000 profesionales de la salud en esa escuela, de distintas partes del mundo. Por ejemplo, con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, hemos nosotros graduado unos cuantos médicos para ellos. Hemos graduado médicos bolivianos, hemos graduado médicos de distintas latitudes del continente. Ahora, con la crisis económica, solamente se están aceptando a los muchachos del ALBA, es decir, de la organización latinoamericana que se creó, Fidel y Chávez crearon. Los países del ALBA son los únicos que entran ahora a la ELAM porque económicamente no podemos sostenerlo. Desgraciadamente es así. Pero bueno, en cuanto nos recuperemos se abrirán nuevamente las matrículas. El 15 de enero de 1960, el comandante en jefe Fidel Castro, que por cierto hoy cumpliría años, Fidel cumpliría 98 años, el 99, perdón. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. El desarrollo científico siempre ha sido voluntad política de la revolución. En los momentos más difíciles del periodo especial se mantuvo la investigación científica y se ampliaron los centros de investigación. Por eso es que pudimos hacer 5 vacunas contra el COVID, porque ya estábamos trabajando en distintas vacunas. Por ejemplo, vacunas contra el cáncer de pulmón, de células pequeñas, que es el más agresivo que hay. Vacuna contra el cáncer de próstata, vacuna contra el cáncer de mama, vacuna contra el cáncer de útero. No son todavía en este momento vacunas preventivas totalmente. Estamos trabajando en la primera etapa, es decir, vacunas que se le pone al paciente ya con la patología diagnosticada para mejorar su calidad de vida. Y lo estamos logrando. Por ejemplo, el de pulmón está dando bastante buen resultado. No solamente en Cuba, sino en algunos países asiáticos que también se ha probado. Tenemos vacunas, por ejemplo, con la que el Everpro, que es la que se utiliza para impedir la úlcera del pie diabético y no tenerlo que cortar. Y está dando muy buen resultado también en distintas partes del mundo. Bueno, aquí tienen distintos centros de investigación que tenemos. Seguimos. Resultado del polo científico, ahí tienen más o menos las cosas que hemos hecho, las vacunas que ha logrado Cuba, las que están en fase de ensayo clínico y las que están todavía en estudio. La del SIDA no hemos dado pie con bola con ella. Hemos trabajado un montón de años en ella, pero es que cambia mucho el virus. Se modifica muy rápido y no hemos logrado tener una vacuna que lo controle. Seguimos. Estos son resultados de medicamentos que hemos logrado a través del polo científico. Como ven, ahí no hay un paracetamol, un ibuprofeno, nada de eso. Eso sí nos falta. Pero tenemos todas estas cosas que pueden ayudar a la vida del paciente. Seguimos. ¿Pueden seguir ya? Ajá. Ahora, una profunda revolución en los servicios de salud tendrá lugar en nuestra patria, dijo Fidel en el 2002. Y se ha ido más o menos mejorando todos estos programas que ven ahí. En este momento, por supuesto, estamos en crisis en muchos de ellos, sobre todo estomatología, porque es muy caro comprar esos productos en el mundo y nosotros lo hacemos gratuitamente. Entonces es muy difícil, de verdad.
pero algo hacemos, siempre estamos haciendo algo. Y sobre todo la prevención. En los niños vamos a la escuela, se le enseña el cepillado y además se le pone flúor 2 o 3 veces en el periodo de la primera infancia. Seguimos. Aportamos miles de combatientes a la lucha contra el sufrimiento, el dolor y la muerte, para ayudar al planeta que sufre de lo que tiene alivio, se enferma de lo que tiene cura y muere de lo que no debía morir. Eso fue en el contingente Henry Reef, el Fidel Castro Ruz en el 2005. El Henry Reef es quizás la vanguardia de los médicos cubanos, es un batallón de médicos que cada vez que hay un problema y el mundo pide ayuda, ellos están dispuestos a ir. Es una brigada médica preparada para soportar las condiciones más difíciles. Así estuvimos en Pakistán, hemos estado en Angola, hemos estado en distintos lugares del mundo. La primera misión realmente es la de Argelia, porque no sé por qué no se cuenta la de Chile, que fue la primerita. Pero en la historia de la medicina cubana actual aparece el 23 de mayo del 63, comienza la Colaboración Médica Internacional Cubana con el envío de la primera brigada médica a Argelia. Fíjense el año, 1963, y en el 60 emigraron la mitad de los médicos cubanos. Pero eso es una cosa hermosa, es decir, no se da, no se comparte lo que te sobra, se da lo que otro pueblo necesita. Esa es la cuestión de la solidaridad. No dar lo que te sobra, sino compartir lo que tú tienes. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Ahí tienen al contingente de Henry Reef cuando surge. 10.000 profesionales entre enfermeras, médicos y técnicos de la salud. Seguimos. Y aquí les puse un poco de las misiones que hemos hecho con la Henry Reef. Guatemala, Pakistán, Belice, Perú, Indonesia, sigue. México, Ecuador, China, Haití, El Salvador, Chile. Pandemia de COVID-19, 59 brigadas Henry Reef fueron a distintos países, a 40 países del mundo, entre ellos España e Italia. Todavía hoy tenemos una brigada de médicos en Italia, no quieren que se vayan. La colaboración médica del 63 al 18, ahí tienen más o menos el número de colaboradores cubanos que han laborado en 165 países. En el 2020 este era el número y bueno, por supuesto que ha aumentado todavía más en estos años. Operación Milagro, esta es la operación que se crea con el ALBA, con la Alternativa Bolivariana para Nuestra América, de devolver la luz, es decir, la visión a los hombres y mujeres de nuestro continente. Empezó con ese objetivo. ¿Por qué? Porque Cuba tiene un proyecto que se llama Yo Sí Puedo, que es de alfabetización. Cuando empezamos a tratar este proyecto en los países del ALBA, nos dimos cuenta que había personas que se retraían, que no querían. ¿Cómo no van a querer estudiar si se lo hacemos gratuitamente? Todo? ¿Por qué no? Y nos dimos cuenta que era que no veían y les daba vergüenza decirlo. Por cataratas y tirigium, que son dos patologías que pueden ser operadas sin grandes problemas, pero que hay pacientes que a lo mejor ni saben que tienen esa patología porque les cuesta mucho llegar al oftalmólogo, les cuesta mucho ser diagnosticados, entonces se quedan ciegos siendo todavía jóvenes por una catarata, por ejemplo. Y empezamos esta misión, ay disculpa, voy muy rápido, ¿verdad? A la traducción. Ah, bien. El problema es que ahí empezó entonces esta misión Milagro, ¿no? Empezamos con los primeros compañeros de Venezuela. Y es simpáticas las historias porque se llevaron a Cuba en avión, nunca habían salido del país. Había que hacerle pasaporte y todo aquello, eso era engorroso. Pero bueno, lo logramos con Chávez, se lograba todo eso. Y nos llevaron a Cuba y nos empezamos a operar allí. Y uno de ellos, cuando recobra la vista, dice, oh, es un milagro. Y a partir de ese momento se llamó Operación Milagro. Y hemos operado a más de 4 millones de personas en la actualidad gratuitamente, de cataratas y tirigium. El objetivo es operar alrededor de 10 millones. Entonces estamos en América Latina, en distintos lugares, y estamos también en Asia y en África.
trabajando. Pero ¿cuál es la dificultad en América Latina? Los colegios médicos. Los colegios médicos son muy reaccionarios en América Latina en general, y cuando el profesional cubano llega, le hacen la guerra total. ¿Por qué razón? Porque una operación de catarata puede costar, no sé, $1000, y ahora se la hacemos gratuito. Entonces ahí empezó el conflicto económico. Si el médico que está viviendo de esto y el médico que lo está haciendo porque tiene que hacerle para el paciente y lo hace gratuitamente. Esa es la diferencia. Ahí tuvimos conflictos con los colegios médicos, aún en Venezuela al inicio. Fue durísimo todo eso. En Argentina, ¿para qué contarle? Los médicos cubanos no podemos trabajar en Argentina bajo pena de cárcel. A mí me han salvado que tengo a mi papá argentino y por ahí escapo. Pero además siempre trabajo, cuando voy a Argentina, trabajo siempre con un médico argentino al lado para que él firme las recetas y las cosas de eso. Hemos hecho brigadas Che Guevara muy bonitas. Hemos llegado a lugares donde ni los argentinos saben que existe eso. En la Patagonia, por allá, por casa del diablo, fuimos a parar con los mapuches y trabajamos muy lindo. De verdad fue muy bonita la experiencia, aprendimos mucho. Y después estuvimos con los guaraníes. Y también fue una experiencia extraordinaria en el norte del país. Ahí hay una tribu en donde estuvimos, que cuando yo fui con, nosotros decimos pichones, ¿no?, de médicos, de la ELAM, que de verdad yo me sentía como la gallina con mis pollitos, porque están buenísimos los muchachos, buenísimos. Y entonces fui con ellos a ver este cacique, y estaba solo el cacique y el ayudante, no había nadie más. Y le preguntamos, pero jefe, ¿y dónde está la gente? Sí, fueron a visitar a la familia era en Brasil, porque para ellos no hay fronteras, eso no es Argentina o Brasil, eso es tierra guaraní. Entonces pasan la frontera tranquilamente a visitar a su familia. Y estaba solamente el cacique, y no, le pasaron cosas simpáticas, que a los muchachos míos estaban molestos, pero a mí me dieron ataques de risa, porque imagínense toda una comunidad indígena que estaba dispensarizada, es decir, fulano de tal es asmático, fulano de tal es hipertenso, fulano de tal así, ¿no? Y de pronto la policía les manda una notificación al cacique de que tiene que cambiarse el nombre porque la célula está mal, la célula de identidad tiene mal el nombre. ¿Y qué quiere? ¿Qué piensa? Fue el cacique y toda la tribu, y todos se cambiaron el nombre, porque esos nombres en español no significan nada para ellos. Es una cuestión de identidad, pero más nada. Se cambiaron todos los nombres y mis muchachos estaban rabiando, porque Pedro ahora era Juan, Juan era José, y entonces hubo que volver a hacer todo el trabajo de dispensarización con la población indígena. Y yo dije, bueno, ahí está, a trabajar otra vez. Pero muy, muy simpática las cosas que uno va viendo y además aprendiendo, ¿no? La cosa de la vida dinámica de estos seres humanos es enseñanza diaria, una cosa impresionante. Bueno, ahí ya tienen más o menos todos los profesores que han trabajado en 15 países y en 23 facultades del mundo, porque no solamente es ir y ayudar desde el punto de vista médico, sino también formar las nuevas generaciones de profesionales. A ver. Bueno, esto es el coronavirus en Cuba. Aquí tienen más o menos los confirmados activos, los recuperados y los fallecidos. Tuvimos 8.529 fallecidos de COVID. Esto es el bloqueo, el efecto del bloqueo. Si ustedes pueden leer las líneas blancas, van a ver que son miles y miles de millones de dólares. Solamente en medicina, por ejemplo. Yo quiero que mi paciente tenga un medicamento que no hay en Cuba, ¿no? Y él lo necesita. Entonces yo mando al Ministerio de Salud Pública la notificación de que yo necesito ese medicamento. Medicina, es decir, el Estado cubano tiene una organización que compra esos medicamentos específicos. Bueno, va a comprarlo, pero nadie oferta el medicamento. Nosotros tuvimos un niño de 5 años con una meningoencefalitis herpética
El único medicamento que existe en el mundo para controlar esa enfermedad es estadounidense. Lo pedimos, teníamos el dinero para pagarlo, nadie lo ofertaba. La solidaridad estadounidense, que es bastante fuerte con Cuba, un montón de organizaciones de solidaridad con Cuba, trató de comprar el medicamento, pero cuando llegaban a frontera para ir a Cuba a traerlo, se lo paraba, el FBI lo detectaba y lo eliminaba. El cónsul de Argentina en aquel momento se enteró de la situación porque él viajaba por Miami. Se enteró de la situación y se metió el medicamento en el bolsillo de su chaqueta. Diplomático, lo pasa y lo llevó a Cuba. El tipo desvió su vuelo de Argentina, fue para Cuba a traer el medicamento, pero ya era tarde. El niño falleció, desgraciadamente lo perdimos. Y eso así ha pasado con varios casos, que es muy duro eso, porque tú tienes el dinero, no lo estás pidiendo que te lo regalen, tú tienes el dinero para comprarlo, pero nadie lo oferta porque es un producto estadounidense y tienen miedo de las represalias de lo que significa el bloqueo. Cuando hemos logrado comprar el medicamento, lo hemos tenido que hacer entre 4 y 5 intermediarios. ¿Qué significa eso? Que el precio del medicamento se va multiplicando y multiplicando y cuando llega a nosotros es carísimo. Entonces el país tiene que gastar los pocos recursos que tiene en comprar un medicamento 10 veces más caro que lo que compraría normalmente por la ley del bloqueo. Por eso nosotros decimos que económicamente podemos dar cifras del costo del bloqueo, pero humanamente no. Porque esa familia que ese niño se le murió, por ejemplo, ¿qué tú le dices? ¿Cómo tú cuantificas el dolor de un ser humano? No puedes. Y ese es el bloqueo. Por eso es que luchamos todos los días contra él. Seguimos. Bueno, los retos, hacer eficiente y sostenible el sistema. En este momento está durísimo hacer eso. Incrementar la calidad y satisfacción de la población en los servicios. Continuar elevando el estado de salud de la población. En estos momentos, esos son verdaderos retos, porque la falta de medicamentos implica que hay pacientes que no hemos podido lograr controlar. Y eso es serio, muy duro eso, tú ver un niño convulsionando y no tener el medicamento para ponérselo, óigame, eso le rompe las coronarias a cualquiera, porque es la impotencia, hemos aprendido mucho de medicina natural, pero no siempre podemos resolver los problemas con ellos. Seguimos. Somos un país pequeño, pero este país pequeño ha podido demostrar cuánto se puede cuando se quiere, cuánto se puede, los recursos humanos de cualquier país pueden ser bien utilizados. Lo dijo el comandante en jefe hace algunos años. Bueno, más o menos esto es el sistema de salud cubano, con todas las deficiencias que tenemos en este momento, las carencias que tenemos en este momento, pero intentamos seguir trabajando por el bienestar del pueblo. Esa es la meta superior de todo médico cubano. ¿Está bien? Agradecer... Opa! Eu estou ouvindo a tradução da minha voz. Eu queria agradecer muito a Leida por essa belíssima aula, experiência que você compartilhou conosco. E antes de dar continuidade, eu queria dizer que a gente deu uma olhadinha na conta do Sintet, aberta especialmente para essa finalidade, e essa noite e hoje tivemos muitos depósitos. Eu estou muito feliz, assim, porque a Leida falou que uma coisa muito forte agora nessa fala, de que o povo cubano não oferece o que está sobrando, oferece o que tem, compartilha o que tem. Isso é belíssimo, a gente sente isso.
E a gente teve inúmeros depósitos para a gente poder fazer essa compra de remédios. E de ontem para hoje, então, a gente, até o momento que foi feito o extrato, tínhamos R$ 3.916,03. E nós temos doações de R$ 1, de 2,68, aumentou, 3.981. E está aumentando, porque como o povo cubano, o povo brasileiro também, a gente tem muito a aprender com Cuba, mas o povo brasileiro também é muito solidário, né? Ajuda. E eu queria, então, continuar pedindo para vocês, com tudo que foi relatado, que a gente tá aí, eu esqueci de falar aquela hora na emoção, mas nesse papelzinho aqui, nesse panfleto, tem a chave, e quem ainda não fez, se puder fazer, mas não só fazer, e também divulgar para os seus grupos, porque está fazendo toda a diferença. Uma mala de remédios, assim, custa mais ou menos uns R$ 13.000 para a gente mandar. E a gente vai mandar as malas que são necessárias, mas, sobretudo, também vamos seguir solidários e compartilhando. Bem, a Leida fez uma aula muito boa, maravilhosa. A gente não quer exagerar no pedido para ela, mas ela aceitou que ainda podemos fazer algumas poucas perguntas. Tudo bem? Então, se vocês quiserem, quem quiser, pode se dirigir ali ao púlpito e peço para que façam de uma maneira breve, para que ela possa responder e a gente possa dar continuidade para as outras atividades. Ali com a Natália. Pode ir já dirigindo ali, tá, gente? Vamos fazer 5, tá bom? 2 minutos para cada pessoa. Pode ser? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Eliane, eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre Cuba e a Venezuela, um estudo comparativo na área de ciências sociais, mais especificamente ciência política. Eu sou professora aqui do ICIS, Instituto de Ciências Sociais da UFO. A minha pergunta, Leida, seria sobre a participação de Cuba agora, o ingresso de Cuba no BRICS. Uma vez que a gente sabe da importância da ALBA, né? Mas infelizmente, inclusive o nosso país, né? Isso eu considero bastante lamentável, não ingressou na ALBA, né? E o BRICS é um outro grupo de países, né? Mas que tem países com bastante poder econômico, né? Poder político também. E como que Cuba está vendo para a área de saúde, né, esse ingresso no BRICS. A possibilidade de ter melhorias, né, nessa questão material, estrutural, etc. De ajuda. Obrigada. Con los BRICS realmente esperamos mejorías notables. Ahora sí. Con los BRICS vamos a mejorar notablemente, eso es lo que esperamos. Rusia, por ejemplo, ya se ha comprometido a mejorar la cuestión de la electricidad en el país. Eso es fundamental para nosotros. China desde hace rato ya está trabajando con los paneles solares. Nos faltan quizás un poco las baterías, porque por la mañana en Cuba hay un sol que raja las piedras, así que tenemos un montón de energía, pero en la noche, si no tenemos las baterías, no hay acumulación y por tanto no existe la energía. Tenemos también con la India intercambio, sobre todo en Kerala, que es un estado presidido por el Partido Comunista Indio, y en la cual debo decirle que mi papá, ellos lo consideran suyo. El patoboya es una locura. Ahí hay una medicina tradicional natural muy importante, muy buena, y estamos aprendiendo con ellos este tipo de cosas. Y con los chinos también hemos desarrollado, con los vietnamitas, la acupuntura. Entonces estamos buscando alternativas para buscar soluciones inmediatas a los problemas que estamos enfrentando. Esperemos
esperemos que todo esto dé resultado y que en los próximos años, por lo menos en el año 2030, el Estado cubano se impuso la tarea de cambiar prácticamente la mayor parte de la energía a energía solar. Y lo vamos poco a poco logrando. Pero ahora, en este momento, la cosa está difícil. Está bien fuerte la situación. Pero bueno, yo decía que el pueblo cubano hay que darle una medalla de resistencia. Porque de verdad, que óiganme, con la situación que estamos viviendo, ya mucha gente hubiera salido a la calle con cazuela y todas esas cosas. En Cuba hay una tranquilidad extraordinaria y es la confianza en el futuro. Y bueno, esperamos que el BRIC nos apoye en todas esas cosas. Última chamada. Ay, muy bueno. No hay problema. Beso grande y nos vamos. Pode, por favor. Tem que ser por aqui para poder pegar a tradução. Tá bom. Eu me chamo Marta, eu sou médica do HC aqui da UFA. Oi, obrigada. Eu me chamo Marta, eu sou médica ginecologista aqui no HC da UFA. Eu moro em Uberaba e eu sou palestra lá, então muito feliz. E queria agradecer a sua família, tudo o que representa para mim em termos de medicina. Eu sempre quis fazer medicina, e principalmente por influência do seu pai. Eu me lembro de uma fala em que, assim que ele se tornou ministro, ele foi para os campos de canavial, e aí ele foi de bota, e a população estava descalça. E ele trabalhou lá, foi para casa, e sua mãe tinha 2 pares de sapato. E ele pediu para ela doar um, porque ela estava rica, ela tinha 2 pares. E eu levo isso para a vida, e muito obrigada. Isso é tudo, pessoal? Oi? Tem nem como falar depois. Eu concordo com a Natália ali, que é irretocável a fala, né? E aquele pedido que fiz no início, né, de ouvir um pouco sobre o sistema cubano, foi brilhante, extraordinário. E aqui não é o caso, né, de a gente esticar a conversa, mas eu queria destacar só 3 aspectos rápidos. O primeiro deles, né, é de que uma semelhança muito grande entre o sistema de vocês e o nosso, até porque o nosso, vamos dizer assim, que ele também se inspirou muito, né, no exemplo de vocês e outras experiências do mundo, é a necessidade e a busca de uma cultura de cuidado, que obviamente em Cuba isso já está muito mais forte. Segunda semelhança, né, é que assim como lá, aqui também, felizmente, o nosso sistema ele apresenta resultados concretos e objetivos para a população. Os nossos indicadores também, depois do SUS, eles também são muito melhores. Contudo, né, aí tem diferenças, né? Algumas diferenças que eu pude observar também nessa apresentação sua. Uma delas é uma ênfase maior que o sistema cubano tem em relação ao nosso no processo de formação. Aqui a formação também ela está contida dentro do SUS, né, é uma prerrogativa do sistema, mas ela não tem a centralidade que tem no modelo cubano, né, como a gente consegue observar claramente. Uma segunda diferença, e essa seguramente faz muita diferença, é o que eu já apontei inclusive no início, que é a relação com o próprio mercado. Um sistema estatal que afasta a influência do mercado, a não ser toda essa nociva causada pelo imperialismo, né, é um sistema bem mais efetivo, né, e resolutivo. No SUS, né, nós temos um sistema prioritariamente de responsabilidade do Estado, o Estado regula tudo, ele é universal, com as mesmas características do cubano, contudo, né, a oferta de serviços, a oferta de insumos, ele sofre muita influência do mercado. E essa é vamos dizer assim, uma fragilidade do nosso sistema, mas é o limite da nossa, né, da nossa cultura aqui. E aí, o terceiro aspecto é justamente daqui por diante, né?
Ontem o evento já fez essa provocação em relação à formação. A professora Georgetânia falou, né, da necessidade de nós caminharmos para efetivarmos intercâmbios entre as instituições formadoras do Brasil e as instituições formadoras de Cuba. E isso, sem dúvida nenhuma, é um aspecto super importante para a formação. E essa mesma relação de intercâmbio, né, precisa e pode ser construída também entre os sistemas de saúde. Já há muita coisa, né, mas aprofundar isso, né, acho que isso a gente precisa discutir com o governo brasileiro e com o governo cubano, né. E encerro, né, com o fechamento também da sua fala, né, uma esperança absoluta no futuro. Tá? Saiba, Lênia, que nós temos total confiança, certo, de que a sequência da história, certo, é a melhora dessa realidade. Essa nossa situação não é a nossa última verdade. Tá certo? O futuro será muito melhor. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Complementando também, eu sou enfermeiro, sou especialista em saúde pública e trabalho em uma escola de atenção básica. O que nós vemos da diferença também do sistema cubano é o investimento na primeira infância, né? O investimento na adolescência, do ensino, para facilitar para que as crianças entendam sobre doença, entendam sobre cuidados, prevenção, para que os jovens adultos não caiam nessa malha. No Brasil a gente ainda peca muito nesse sentido. Infelizmente, nas nossas comunidades, principalmente as mais afastadas, a gravidez na adolescência é muito alta. E os índices de infecção por doenças sexualmente transmissíveis também é muito alto. Eu acredito que o Brasil precisa se espelhar muito nesse modelo cubano para que o jovem adulto tenha um maior contato com essa vivência. E um dos complicadores hoje que nós temos são os pais. Os pais, quando a gente quer passar para o adolescente, para a criança, uma ideia da sua sexualidade, eles entendem que nós estamos passando sobre sexualidade. São duas coisas totalmente diferentes. E aí eles começam a combater os profissionais de saúde para que não estimule o jovem a sua sexualidade antes do tempo. Nós estamos trazendo a informação para que ele não cometa certos erros na sua adolescência, né? Então isso é um dos fatores muito importantes. E o outro fator é a desinformação das redes sociais. Nós temos, infelizmente, hoje um modelo de redes sociais aberto que ele dissemina muita falsa informação para os adolescentes. E isso a gente precisa também trabalhar. Agradeço demais o que você trouxe. Nós precisamos trabalhar muito isso no Brasil ainda. Bem, uma jovem se animou, então ela será a última, tá bom? Bom dia, desculpa segurar seu almoço, mas é porque surgiu uma dúvida entre eu e algumas colegas sobre a questão da saúde mental em Cuba, porque a gente sabe que o fator social influencia muito, e aí a gente queria saber um pouco assim, em geral, como que é a saúde mental da população em geral, como que é o adoecimento mental da população em Cuba. Obrigada. Mira, Cuba es un país con un pueblo que ríe y que canta. Y eso ayuda mucho a la salud mental de las personas. Tenemos, por supuesto, pacientes esquizofrénicos, de distintas patologías, que son atendidos en estos lugares, que pueden ser solo en la mañana o en la tarde, o ingresados si así lo ameritan. Realmente no es un problema de salud muy serio en Cuba, porque ya te digo que la gente es muy divertida. Nos reímos de nosotros mismos y eso es una cosa muy importante. A ver, te cuento. Es difícil para el traductor, pero en el periodo especial en Cuba, cuando sale el campo socialista desaparece. Para nosotros la situación económica se puso muy dura porque, imagínate, tú has visto la Comunidad Europea, ¿verdad?
Nosotros teníamos más o menos ese mismo sistema con los países socialistas europeos. Cuba producía azúcar, tabaco y cítrico, y todo lo demás lo recibía de ese mundo. Cuando ellos desaparecen, nos quedamos en el piso. Tocamos fondo realmente, económicamente. Y a esa hora había que subir poco a poco y entonces no sabíamos realmente qué iba a pasar en el futuro. Inmediatamente aparecieron los primeros chistes con relación al periodo especial. Dice que había una mujer cubana, ¿no?, que le tocan en la puerta y un periodista español. Señora, yo soy un periodista español, quisiera hacer una pregunta. Y la señora dice, bueno, dígame. Él le dice, ¿usted vive sola? No, con mi papá. ¿Usted puede llamar a su...? Sí, papá, papá. Y ahí viene el viejo todavía más flaco, más magro que la hija, y en pelota, ¿no?, sin ropa. Y la hija lo ve y le dice, papá, por favor, cúbrase los testículos, mire que hay visita. Y el periodista español dice, mire usted cómo mantiene el lenguaje, ¿no?, porque con toda esta situación, vaya, yo diría que se tapara los huevos. Y él dice, no voy a decir esa palabra, no voy a hacer que se los coma. Porque eran los huevos de gallina, de la postura de la gallina, el huevo. Y en Cuba, los testículos del hombre también se le dice huevo. Entonces, cuando él le dice, yo digo que se taparan los huevos, inmediatamente la mujer reacciona, por favor, no diga esa palabra, no voy a hacer que se los coma. Porque no había huevo, no había. Entonces, cuando empezamos a reírnos de esas mismas dificultades, esos mismos problemas que tenemos, la gente reacciona muy bien ante eso. Y eso es lo que nos ha salvado durante mucho tiempo, es decir, esa risa, esa manera de compartir. Lo que extrañamos más del periodo especial, ese famoso, con los apagones, por ejemplo, que lo que teníamos eran lumbrones, teníamos 6 horas de luz al día. Y en esa oscuridad que vivíamos, hacíamos maravillas. Las personas mayores se ponían detrás de una sábana y hacían cosas para los niños con las manos o con muñequitos de palo. Y el barrio entero se reunía para escuchar las historias. Y los viejitos contaban un montón de experiencias que habían tenido antes y así. Eso facilitaba la comunicación entre las personas y la ayuda. Nunca estuvimos solos, es decir, siempre. Nosotros, por ejemplo, éramos 3 familias en el barrio donde yo vivo, ¿no? Y teníamos una cocina de acerrín, ¿sabes? Eso que se le saca la madera. Cuando tú, esa minuta que sale de la madera, cuando tú la enciendes, la llama es enorme. Entonces teníamos una cocina preparada con eso y las 3 familias decíamos, bueno, a ver, ¿qué vamos a aportar hoy? Yo tengo un frango, ¿no? Vamos a hacer arroz con pollo, arroz con frango. Eso lleva más cocción, es lo primero que se pone. Después vamos a hacer, no sé, unos espaguetis. Bueno, eso lleva menos cocción, es lo segundo. Y así lo planificamos. Y después las 3 familias comíamos de lo que teníamos. Y fuimos compartiendo. Entonces, ese periodo especial unió mucho a la gente también. Ahora la cosa es diferente, porque hay situaciones económicas diferentes también dentro del país. Hay personas que están en las famosas MIPYMES, que son unas pequeñas empresas o medianas empresas, que se crearon realmente para suplir lo que el Estado era incapaz de hacer, ¿no? Pero se han ido desviando el camino y se han convertido en importadoras de productos, no productoras. Y eso es un cáncer dentro de la sociedad cubana, porque le ponen el precio que les da el deseo a esos productos y entonces la población que trabaja para el Estado no puede adquirirlo, porque es muy alto. Y el salario que nosotros percibimos no da para eso. Entonces, eso es un serio conflicto económico que tenemos internamente que hay que resolver. No es subir los salarios, porque entonces ellos subirían los precios, eso no vale. Lo que hay que hacer es controlar esos precios. Si nosotros logramos controlar esos precios, la vida mejora notablemente también para toda la población. Es un combate que el Estado tiene la responsabilidad
de realizar. Y nosotros se lo exigimos siempre, pero todavía hoy no lo hemos logrado, no se ha logrado. De eso es una batalla a seguir. Por eso te digo que no es como el periodo especial, porque en el periodo especial todos estábamos igual, todos. Ahora no, ahora hay gente que tiene un poco más y entonces eso marca la diferencia y lastima a la persona. Pero así todo, ya han empezado los chistes a circular y la risa es contagiosa. Nos reímos de verdad de las mismas necesidades que tenemos. Y hay expresiones que tú dices, son de verdad un pueblo único en ese sentido, porque cómo aguanta, cómo resiste, pero además con risa. Y eso es lo que va mejorando el nivel de salud mental de la población, porque en este momento cualquiera estaría para darse los pelos, es la verdad. Sin embargo, no es así. Y sí tenemos esperanza, es decir, hay una confianza en que de alguna manera vamos a salir de esto y que el Estado tiene que resolver esto. Vamos a ver, estamos exigiendo. Nosotros aprendimos a eso, a no quedarnos callados nunca y a decir lo que pensamos donde hay que decirlo y exigir respuestas. Y estamos en esa situación en este momento. Así que vamos ahí, vamos adelante. Muito obrigada, Leida. Ontem a gente já falou, mas a Leida agora tem também, a gente quer sempre ela aqui com a gente. E a gente também tem esperança de que a gente possa fazer muito intercâmbio, imigrações e trocas com esse povo tão bonito e esperançoso. Obrigada, Leida, obrigada a todo mundo. A gente vai fazer uma foto aqui, quem tiver interesse em participar da foto. E dizer também que a nossa conta está crescendo, que agora nesse momento, durante esse ato aqui, já passou para R$ 4.539,43. E que cada um aqui que quiser, que puder, possa formar aqui também no Campus Umuarama um comitê de solidariedade ao povo cubano, comitê de solidariedade ao povo palestino. Tem o pessoal do Levante aqui, o pessoal da Fronte, diversos movimentos. Tenho certeza que vocês, principalmente a moçada, os estudantes, a juventude, pode dar essa contribuição para o povo cubano. E contribuindo, a solidariedade também nos constitui, nos fortalece e nos traz cura. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que